Hola y bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí juntos. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la respuesta de cada pregunta que tienes acerca de que necesitas hacer para hacer la voluntad de Dios. Esto es parte 2 de 3 partes, 3 lecciones. Observemos que vivimos en un mundo, una cultura de extremos. Hay unos que tienen poder político, todo el poder, como un presidente, los gobiernos, los senadores. Y también existen ellos que no tienen nada de poder político. Casi hay unos que no pueden votar. Y vivimos en un mundo que tenemos doctores y enfermeras, unos que trabajan en clínicas de aborto, que terminan con la vida. Pero también otros que trabajan en hospitales que ayudan a dar la luz. Es un mundo de extremos. En este mundo de extremos hay unos que dicen que debes estar lleno de ira por todo, por otros y estar preocupado por todo. Y también al mismo tiempo hay otro que dice que siempre debes ser feliz, nunca enojado y nunca estar preocupado de nada. Y como yo empezó diciendo, la Biblia nos dice cómo debemos ser. Cómo debemos estar. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, aquí tenemos en Efesios capítulo 4 y versículo 31, hablando acerca de la ira. Dice aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Y aquí de preocupación dice en Filipenses capítulo 4 versículo 6, por nada estáis afanosos, sin sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay unos que van a decir, esto es muy fácil a comprenderlo. Eso es la lección aquí. Debes quitar todas esas cosas de tu vida. La ira, el enojo, quitarse el ser afanoso. Muy fácil. Pero la verdad es un poquito más complicado. Porque la Biblia no solo es 2 o 3 versículos, no es 1 o 2 libros, hay mucho más. Y como vivimos en este mundo, el mundo es más complicado. Hoy vamos a enfocarnos en el tema de la ira. La última vez estuvimos estudiando acerca del temor. Si quieres ver esa lección, tenemos esa lección grabado, y es en los archivos del YouTube, y tenemos también copias en DVD y también en CD, si quieres. Pero hoy, ira. Y el próximo vez que tengo la oportunidad de predicar, vamos a mirar la idea de la preocupación. Bueno, ira y odio. Puedes sentirlo, ¿no? Cuando te enojas, conoces cómo eso siente. Tu corazón empieza a latir más rápido. Ese sentido que tienes en tu pecho estás llenando de ira. Adrenalina está corriendo en tus venas. Estás listo a hacer algo. A veces solo golpear la pared. Pero ¿por qué existe ese sentido, esa emoción? El raíz de ira es el sentido personal de justicia. Cuando sientes que algo es injusto, eso es el comienzo de la ira. Y leemos en la Biblia que leemos acerca de la ira de Dios. En Proverbios capítulo 6. Y por favor, puedes abrir tu Biblia y todos podemos abrir el libro de los Proverbios. Los Proverbios está después de los Salmos. Proverbios capítulo 6, el versículo 16 hasta el 19. Y aquí está escrito, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos
para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hay 7 cosas que aborrece Jehová. Cosas que Dios se enoja cuando se pasa. Esos tipos de cosas que aborrece a Jehová. Claramente la ira de Dios existe. En Zacarías capítulo 8, versículo 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni amáis el 8:17. ¿Es correcto? Ni amáis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Lo siento. Otra vez, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra el prójimo, ni amáis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Esas cosas malas, estas cosas se caen mal a Dios. Y los Salmos capítulo 7, versículo 11. En los Salmos capítulo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Claramente Dios siente ira. Él tiene oído. Él aborrece a cosas. Y la cosa que Dios odia es pecado. Esas cosas son pecados. Porque pecado destruye. Dios es el creador y el pecado es el opuesto. En el huerto de Edén, el pecado perdón, estoy más adelante en mis notas. Bueno, vamos atrás un poquito. Hablemos y podemos ver claramente que Dios, Jehová, puede tener ira. Pero hay unos que van a decir, bueno, eso es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos Dios con ira y cosas así. En el Nuevo Testamento tenemos Jesucristo. Jesucristo es solo amor. Pero ¿qué pasa cuando leemos el Nuevo Testamento? Veamos cosas como aquí en Marcos capítulo 3 y versículo 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, aquí hablando de Jesucristo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurado sana. Aquí es un ejemplo cuando Jesucristo tenía enojo a los fariseos. Y en Juan capítulo 2, vámonos todos a Juan capítulo 2. Tenemos otro ejemplo. Aquí estamos hablando de Jesucristo en su tiempo en la tierra, aquí en este mundo, viviendo en un cuerpo humano. En Juan capítulo 2, versículo 13 hasta el 15. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Podemos leer y ver en la mente que Jesucristo no estaba feliz con estas personas, estos cambistas en el templo. Él quería quitarlo completamente. Eso fue algo se enojó tan mucho. Esa cosa se cayó tan mal en la mente de Jesucristo. Él quería quitarlo todo completamente. Y también en Marcos capítulo 10. Vámonos a Marcos capítulo 10. Y versículo 13 hasta el 14. En Marcos 10, 13 y 14 está escrito, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban.
Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesucristo estaba enojado con sus discípulos, porque sus discípulos no estaban dejando que las personas podían venir con sus hijos, traer sus hijos a Jesucristo. Podemos ver que Jesucristo sí, Él también se enojó. Dios odia a pecado. Esas cosas, todos estos ejemplos que leemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios estaba enojado porque existía pecado. Pecado destruye. En el huerto de Edén, el pecado destruyó la relación que Dios tenía con humanidad. Fue destruido. Y no fue como antes. Y Dios necesitaba rechazar a Adán y Eva del huerto. Edén y Adán tenían muy pocas leyes, reglas. Solo que no tocas del árbol, del conocimiento, del bueno y del malo. ¿Y qué hicieron? Quebraron esa regla. Eso es una injusticia en los ojos de Dios, que Él no puede tener el mismo relación con su creación. Y eso es el resultado del pecado. Eso es una de las razones que Dios aborrece el pecado. El pecado esclava. En Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Humanidad debe servir a Jehová, a Dios. Es un injusto cuando hombres sirven algo que no es su creador, cuando sirven el pecado, el destructor de todo. Eso es injusto. Debemos servir a Jehová. Pecado lastima otros. En Galatas capítulo 5, versículo 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley, dice, ley del Antiguo Testamento, la ley del Nuevo Testamento, que el amor es muy importante. El amor es el basis de toda la ley. Es como el clavo en que toda la ley cuelga. Es el amor. Y es el falta de amor por otros que conduce a pecado. Porque sin amor vas a lastimar a tu prójimo, porque vas a robar, vas a asesinar, vas a lastimar a tu prójimo, vas a hacer todos esos tipos de cosas cuando no tienes amor. Debemos tener amor por nuestros, deje la palabra, prójimos, para toda humanidad. ¿Y quién sufren más de injusticia? En Zacarías. Falta uno de estos cosas. Bueno, vamos a Zacarías capítulo 7. Regresamos al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Zacarías viene antes del final libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Si te vas a Malaquías, una atrás es Zacarías, capítulo 7, versículo 8 hasta el 11, dice: y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al orfano, al extranjero, ni al pobre, ni ningún piense mal en su corazón contra su hermano.
pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Qué fue la cosa que no querían oír? Que deben tener misericordia a todos, especialmente a ellos que son los inocentes, ellos que son los no privilegiados, ellos que no pueden ayudarse, ellos que necesitan ayuda. Ellos son que sufren más cuando hay injusticia. Cuando otros sufren por las decisiones de otros, eso es injusticia. Pero quizás estás pensando, bueno, Dios es perfecto. Y claramente Dios es perfecto. Él puede ver todo y saber todo, de todo. Puede saber el mente de hombre. Su justicia es perfecto. Pero podemos nosotros enojar, tener odio en nuestras vidas. Es posible, puede enojar hombre y puede ser algo bueno. Bueno, muchas veces cuando hablemos de odio o de ira, el objeto de esa ira es una persona, un grupo de personas. ¿Y de dónde vienen estas notas? Bueno, vamos al 1 de Juan capítulo 4. Primero de Juan capítulo 4, y aquí está escrito en el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Claramente no podemos odiar a una persona, esa persona que podemos ver, en que podemos hablar, en el mismo tiempo decir que amamos a Dios, porque nunca veamos a Dios. Yo no he visto a Dios nunca con mis ojos propios. Creo que nadie aquí ha visto a Dios con sus ojos propios. Pero podemos ver nuestros hermanos porque somos físicos. Todo aquí en este mundo son cosas físicas y es mucho más fácil a comprender el físico. Es mucho más fácil a mirar a otra persona y decir en tu mente, bueno, es otra persona como yo soy una persona. Debe ser más fácil mostrar amor a esa persona porque, bueno, son humanos y yo soy humano, pues tenemos eso en común. Pero Dios, yo nunca vi a Dios. Y debemos tener más fácilmente amor por alguien que podemos ver y comprender de que Dios, porque nunca vimos a Dios, no sabemos a Dios en la misma manera. Todos nosotros somos humanos. Eso es como debe ser, pero no es así. No es así, y es triste que no es así. Juan está diciendo aquí que eso debe ser así. Debe ser más fácil a decir que tienes amor para un hermano. Pero hay tan muchos hermanos que no tienen amor uno para cada uno. Y eso es triste porque debe ser más fácil a tener amor porque somos parte de humanidad, tenemos eso en común. Pues no debemos tener odio por una persona, por un hermano. Claramente es que dice aquí. Pero hay unos que van a decir, pues aquí tenemos Juan y él está escribiendo a los hermanos, está hablando de los cristianos, no está hablando de ellos afuera de la iglesia. Podemos tener ira y podemos odiar a esas personas afuera de la iglesia. Bueno, ¿qué decía Jesucristo en Mateo capítulo 5? Vamos a Mateo capítulo 5. Y esto debe ser buen conocido. Eso es
unos versículos muy comunes. Mateo capítulo 5, versículo 43 hasta 45. Aquí tenemos Jesucristo hablando. Oístáis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Es como la última cosa que leemos. Y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que estás en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Bueno, no solo necesitamos amar a nuestros hermanos, amigos, familia, pero también a los enemigos. ¿Quién falta? Nadie. Debes tener amor para todos. Entonces no debemos tener odio para una persona o grupo de personas. Ni importa quién era. Eso no importa. Son parte de humanidad. ¿Cómo podemos pensar que somos mejores de otros? ¿Es injusto que alguien existe? Claramente no. No debemos tener esa ira en nuestros corazones para una persona que existe, porque somos todos personas. Somos todos parte de humanidad. Bueno, ese sentimiento, ira, viene de injusticia. Viene cuando sentimos la injusticia. Y muchas veces eso pasa y cuando eso pasa es no solo injusticia, es injusticia personal. Y a veces es como sentimos que nadie puede pecar contra nosotros. Eso es el final de todo el mundo. Si alguien peca contra mí, bueno, no puedes hacer eso. Eso es muy terrible. No haces eso contra mí. Pero ¿qué pasa si alguien peca contra usted? Si esa persona no está en Cristo. Bueno, en el 1 de Corintios, Pablo nos dice un poquito acerca de este tema. La pregunta es, ¿debemos tener ira por una persona que no es un cristiano, que no conoce a Dios? Si esa persona peca contra nosotros. En el 1 de Corintios capítulo 5, versículo 9 hasta el 13, está escrito: os he escrito por carta que no os juntáis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntáis con ningún que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Tenían un problema en esa iglesia y antes Pablo escribió que no debes estar juntando con esa persona. Esa persona es un pecador. Pero ellos en Corintio tenían un problema, no comprendieron lo que Pablo quería decir a ellos, que no puedes juntar con todo Pablo quería decir, no es posible a nunca juntarse con pecadores.
no es posible. El problema viene cuando hay unos que dicen que son hermanos y están pecando y viviendo en pecado. Y hasta que están diciendo que esto no es pecado. O están diciendo, sí es pecado, pero es mi vida. Bueno, ese hermano, no debes juntarse con ese hermano. Pero no puedes vivir afuera del mundo. Esos tipos de personas van a existir. Y no puedes juzgarlos en la misma manera que vas a juzgar a las personas que son adentro, las personas que están en la iglesia. No es esa idea que puedes juzgar a esas personas que son fuera. Y después tener tan mucho ira por una persona así, eso es locura. Sí, a veces necesitamos necesitamos claramente enseñarlos que están en pecado, que necesitan cambiar. Pero esas personas son diferentes, no tienen Cristo. No podemos tener la expectación que van a cambiar, porque no tienen razón a cambiar. Sin Cristo van a vivir naturalmente en una manera que ellos quieren vivir. Necesitamos ayudarlos a saber que necesitan Cristo, que pecado es algo mal, pero primero necesitan poner Cristo. No debemos enojarnos con ellos porque pecan, son pecadores. Eso no debe ser una sorpresa cuando ellos pecan. Cuando ellos pecan contra nosotros, es una sorpresa, son pecadores, no saben mejor. El trabajo que tenemos nosotros es ayudarlos que pueden venir a Jesucristo pueden saber mejor. Nuestros trabajos no son a enojarnos cada vez cuando alguien peca. No debe ser una sorpresa. No debemos vivir en siempre tener eso en nuestros corazones, el ira cada momento. Pero hay unos que van a decir, bueno, esos son personas afuera. ¿Qué pasa cuando alguien que está en Cristo peca contra usted? En Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas 17, versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecaré contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Por favor, puedes perdóname, porque tengo un poquito problema con las palabras hoy, pero eso pasa. Seguimos. Si un hermano pecaré contra ti, repréndale claramente. Necesita ayudar a los hermanos a saber cuándo están pecando, porque a veces no sabemos si estamos pecando. Eso pasa. Eso es la razón que en la Biblia dice que debes también preguntar a Dios, por favor, puedes ayudarme que no peco, hasta que no peco sin conocer que estoy pecando. A reprender a una persona es decir, a ayudar, corregirlo. Dile qué hizo y ayúdalo a comprender qué hicieron y por qué eso es un pecado y cómo pueden arrepentirse. Dile a esa persona qué son las consecuencias, que a veces solo es, bueno, tú pecaste y me lastimaste, mis sentimientos, perdón. Por favor, no haces cosas así. Tengo un problema con ese tipo de cosas, cualquier. Pero la clave es que necesitas ayudarlos. Necesitas reprenderlos. Necesitan aceptar sus arrepentimientos cuando arrepentimientan y perdónalos. Necesitas hacer esas cosas. Y cuando estás ayudando a una persona, un hermano, cuando pecaron contra ti, Galatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No dejas que el pecado de otra persona, que ese pecado
te ayuda a conducir a ir a pecar. A veces, hay dos maneras de pensar acerca de este versículo. Una manera es, no quieres que tú entres en el mismo pecado como que hizo el hermano. Sí, claramente es una manera de pensar de este versículo, pero también este versículo está diciendo que si hay un hermano que está pecando, no usas esa oportunidad a pecar, a enojarte y decir cosas que van a lastimar a ese hermano. O vas a usar esa oportunidad a enojarse y ir a hacer otro tipo de pecado. Claramente, no debes pecar y seguir en pecado. Si alguien está pecando, ayúdalos con mansedumbre. Eso empieza con ira, porque tú conoces eso es pecado. Tú sabes eso y puedes sentirlo muchas veces en tu corazón, ese ira, qué terrible es ese pecado. Usas ese sentimiento para tomar acción y ayudar a tu hermano, no a destruir tu hermano. Porque eso pasa tan muchas veces en iglesias. Qué triste que una cosa así puede pasar entre los hermanos, que un hermano ha pecado y después alguien se enoja y se ataque a esa persona. Y después otro hermano va a enojar porque tú estás enojado. Yo estoy enojado contigo porque estás enojado. Y no debes enojarte de este hermano. Y sigue se destruye unas iglesias. Qué triste cuando cosas así pasan. Qué triste. Y no deben pasar. Porque debemos hacer cosas así con mansedumbre. Debes ayudar a un hermano en pecado en la manera que tú quieres que te tratan. Si fue el del otro lado, tú eres el pecador y los hermanos están tratando de ayudarte. ¿Qué maneras quieres que ellos te ayuden? ¿Con qué actitud? Eso debe ser la misma actitud que usas para ayudar a un hermano en pecado. Porque eso es la cosa más triste, es que cuando nosotros pecamos, muchas veces nos justificamos. Tenemos excusas. Eso no es tan malo, es un grande pecado. No debemos estar así. No debemos estar así. Podemos tener ira, enojo. Ira y enojo es algo natural. Es un sentimiento, es una emoción. Pero lo importante es qué hacemos después. Y por esa razón hay unos avisos. Hay unas cosas que están escritas en la Biblia, cómo debemos usar y por qué debemos enojarnos. En Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y versículos 26 y 27. Y aquí está escrito: airaos, pero no pecáis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No pecáis porque estás enojado. No usas eso en enojo como una excusa a pecar. La clave es no esperar demasiado. A veces necesitas un poquito de tiempo a calmarte. Eso es razonable. Eso es ok, necesita un poquito de tiempo. Muchos de nosotros, próxima cosa que va a pasar después de enojarme, muy fácil es el pecado. Vamos a decir algo mal, vamos a pegar a alguien, algo así. Muchos de nosotros necesitamos calmarnos por un poquito. Pero necesitamos hacer algo, porque si esperamos, o si hacemos nada y dejamos que esa ira crece en nuestros corazones, esa ira va a corromper el corazón y eso va a dejar lugar para entrar el diablo. Necesitamos tomar acción. A veces solo la acción es pensar acerca, porque estoy enojado. La acción solo es sentarse
y pensar acerca de la situación y comprenderlo mejor. A veces necesitas ir a la persona que te hizo enojar y hablar con esa persona. Pero necesitamos hacer algo, es la clave. Ira es un sentimiento muy potente, y tiene, y con ira eso cambia tu cuerpo físicamente. Tu corazón empieza a correr más rápido y puedes sentirlo. Hay un cambio físicamente y hay cambios en la mente. Enojo, la ira solo deben estar en tu cuerpo, en tu mente, por un poquito tiempo. No es una manera de vivir. Sí, existe y es importante, pero no es la manera en que debemos vivir. No debemos estar enojados todo el tiempo y vivir con ira en el corazón, creciendo y corrompiendo la vida. Sí, existe, pero solo debe existir por un poquito tiempo. No dejas que el sol, como dice aquí en Efesios 4, en el versículo 27, que aquí está, ni dais lugar al bueno, el 16, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejas que el sol se baja y quedas enojado. No te vas a la cama a dormir sin confrontar el problema. Necesitas usar esa ira por el bueno. En Santiago, capítulo 1. Vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 19-20. Cuando yo empezó estudiando acerca de esos tres temas, yo pensaba que yo podía solo hacer un sermón. Bueno, puedes ver que cada de estas cosas son muy más profundos y son muy importantes de comprender cómo debemos tener esas cosas en nuestras vidas. Hay muchos errores en el mundo, muchas maneras incorrectas de usar estas cosas, el miedo y la ira y la preocupación. Bueno, en Santiago capítulo 1, versículo 19 hasta el 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo para la ira. Necesitamos tomar tiempo. Bueno, antes de la ira que leemos, que debemos estar pronto para oír. Necesitamos estar listos para oír. Hay un sermón en el diseño de hombre. Tenemos 2 orejas y solo una boca. Debemos oír dos veces más que hablamos. No dejas que tu ira crece rápido. Escuchas, oyes primero y hablar puede esperar. Tu enojo, tu ira, acciones que vienen de la ira del momento, cuando eso viene de nosotros, viene de defensa del egoísmo. Debemos enfocarnos en otros. Cuando estamos y accionamos directamente, sin pensar, sin poner esa situación en el mente y pensar qué es la próxima cosa que vamos a hacer, podemos pecar muy fácilmente. Si quieres hacer la voluntad de Dios, vas a necesitar a pensar, usar la razón. Si el próximo cosa que voy a hacer, decir, si esa cosa era lo que Dios quiere de nosotros. Debes preguntarse si la próxima cosa va a ser en la voluntad de Dios, o va a lastimar a mi hermano, o lastimar a otra persona. Necesitamos usar el mente que Dios nos daba. Pero ¿qué debemos odiar? Tener ira.
Bueno, en Romanos capítulo 12, versículo 9, y vamos a también leer de los Salmos capítulo 97, versículo 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impios los libra. Aborreced lo malo, aborreced el malo, pecado, injusticia, cualquier cosa que es contra Dios, eso es malo, eso es el mal que existe. Y esas cosas debemos tener odio, debemos enojarnos, tener ira contra esos tipos de cosas. Si en tu tiempo en este mundo nunca tuviste ira por cosas así, te digo, estás en pecado. Porque necesitas odiar pecado para arrepentirse de pecado y ir a Dios. No puedes vivir en este mundo sin ira contra las cosas que son malos. Porque en este mundo existen, abundan, hay demasiadas cosas que son injustos, demasiadas cosas que son pecados, cosas que son malos. El diablo tiene este mundo, y si no tenemos ira para esas cosas, no podemos ser sirvientes de Dios. Claramente no podemos vivir cada momento en ira, pero cuando esas cosas pasan, necesitamos tomar acción. Y eso es un problema con los hermanos en la iglesia, que no hacemos nada a veces. Necesitamos sentir ira por la injusticia de este mundo, tener ira por el pecado que existe, tener ira por el dato que casi todo el mundo es, la palabra me dejaba, que el mundo no está salvo. Bueno, me comprendes, ¿no? La verdad que el mundo no está salvo, que muchas personas existen que no conocen a Jesucristo, que no están obedientes a Dios. Debe ser un punto de ira para cada de nosotros. Y eso debe ayudarnos a tomar acción y hacer algo. La razón que tenemos ese sentimiento, la ira, el odio, esa idea que podemos aborrecer el mal, existe para movernos a acción. Y necesitamos hacer algo. Si tú no eres un cristiano, si tú estás viviendo en pecado, necesitas enojarte y tener ira por ese pecado para puedes arrepentirse y cambiar tu vida. ¿Conoces a Jesucristo? Jesucristo vino a este mundo. Él es Dios, el Hijo de Dios, y Él venía como humano y murió en la cruz para ti, para quitar tus pecados. Pero necesitas confesarlo, que Él es tu Salvador, y necesitas ser limpiado en el bautismo, en el agua del bautismo, y después puedes vivir nuevo. Si eres un cristiano y estás viviendo en pecado, necesitas quitar ese pecado, necesitas enojarse, necesitas tener ira para pecado, para quitarlo de tu vida, para poder ser un ejemplo más perfecto, más como Jesucristo. Si hace mucho tiempo y no estás reuniendo con los hermanos, y hace mucho tiempo que no estás haciendo como debes, o bueno, el pecado entró en tu vida y ahí necesitas cambiarlo. Toma esta oportunidad que es hoy para cambiar eso. Estamos aquí en la iglesia de Cristo, listos a ayudarte. Déjanos que podemos estudiar la Biblia y ayudarte en cualquier manera que podemos. Bueno, usas el día que es hoy. Y gracias por tu atención.